En este estudio damos seguimiento al estudio de la semana pasada. Vamos a hablar del sello de Dios y de la marca de la bestia, pero más importante, vamos a hablar de la importancia de sermos fieles a Dios. Así que, ven conmigo, es hora de comenzar el penúltimo estudio de este trimestre. Bienvenida querida amiga y querido amigo aquí a mi canal. Soy el pastor Rubén Bullón. Es siempre un gusto recibirlos a todos ustedes aquí. Este video es el estudio de la lección de la escuela sabática, lección de número 12, que trae como título El sello de Dios y la marca de la bestia, segunda parte. Estamos dando seguimiento al estudio de la semana pasada. Fue un estudio muy interesante y esta semana vamos a concluir este estudio. Ya es la penúltima lección de este trimestre de un estudio que ha sido muy interesante y muy ilustrativo de cómo serán los últimos días. Vamos a comenzar primero con la lectura del verso para memorizar. Entonces vi a otro ángel que subía del este con el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, quienes habían recibido poder de dañar la tierra y el mar, y les dijo: no dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Apocalipsis 7, versos 2 y 3. Durante la historia nosotros podemos ver muchas persecuciones contra el pueblo de Dios. La introducción de esta semana trae la historia de los valdenses, que han sido históricamente un ejemplo de fidelidad y de dedicación a la palabra de Dios. Los valdenses hicieron mucha cosa para seguir con la predicación en tiempos donde era prohibido tener una Biblia. Fueron asesinados de manera cruel en persecuciones dirigidas por la iglesia romana, pues en los años 1400. Cuando hablamos de sello de Dios y marca de la bestia, tenemos que considerar que volverán a haber persecuciones así. Ahora, es muy importante, queridos, que no nos enfoquemos en las persecuciones. ¿Está bien? Porque por veces podemos caer en el error de imaginar que la persecución será de una manera, mientras que el enemigo hace la persecución de otra manera. Y nos agarra esperando A cuando él viene con B. No sé si me hago entender. Por eso, lógico, hay que buscar intentar entender, hay que buscar interpretar, pero no te cierres a la interpretación de que será así, punto final. Lo importante de este estudio es mantener en toda y cualquier situación mi fidelidad a la palabra de Dios. La Biblia es nuestra guía de fe. Es nuestra regla de fe y vida, es lo que debe guiar mi caminar, es lo que debe ser mi regla para toma de decisiones. De los problemas que vivimos hoy día es que la religión no está más basada en la Biblia. La religión comenzó a ser basada en videos de internet. La gente le pone más cuidado a los videos de internet, a los videos en TikTok, o Instagram, o en Facebook. Le ponen más cuidado a eso, coleccionan esos videos, pero no se preocupan en leer su Biblia y estudiar su Biblia y entender su Biblia. Al fin del día, gente, en el final del mundo, lo que va a ser la diferencia entre los seguidores de Cristo y los que dejan de seguir a Cristo será mi conocimiento de la palabra. Porque es al conocer la palabra que yo tendré condiciones de discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Por eso esta lección para mí es un gran llamado al estudio de la palabra de Dios. Dedícate al estudio de la Biblia. Invierte tiempo en leer y en escuchar la Biblia. Vas a ver cómo tu vida va a mejorar mucho. La lección de la semana pasada nos enfocamos más en el sello de Dios.
En esta semana vamos a enfocarnos más en conocer un poquito de las características de la bestia y sus estrategias y su marca. Esta lección del día domingo nos va a tocar un punto que ya tocamos en el estudio de este trimestre, que es el periodo donde la iglesia es llevada al desierto para ser protegida. Periodo de 42 meses o tiempos, mitad de un tiempo, o 1260 días. ¿Por qué eso es importante en este contexto? Muy bien, es importante en este contexto porque una vez más muestra la fuerza de la bestia y cómo ella se recupera para por fin atacar al pueblo de Dios. Ese periodo de 1260 días presentado tanto en Apocalipsis como en Daniel puede hoy día ser comprobado durante la historia. El periodo de 1260 días comienza en el año 538. ¿Qué es lo que pasa en el año 538? Bueno, el emperador Justiniano, él sale de Roma, pero deja en Roma al obispo de Roma y lo establece como la cabeza de la iglesia cristiana. Ahora, gente, es muy importante entendernos eso, principalmente porque la interpretación de la profecía no existe para ofendernos a nuestros hermanos católicos. Ya les dije eso la semana pasada. Todas las religiones protestantes tienen un poquito de ganas de mostrar cómo el catolicismo es pagano y cómo el protestantismo es la salvación del paganismo romano. Eso es histórico, ¿está bien? Ahora, en los tiempos que pasó esto, no habían iglesias bautistas, adventistas, protestantes por sí. Era una única iglesia, la iglesia cristiana. Y en ese año 538, el emperador, porque el emperador y el obispo estaban siempre muy íntimamente relacionados, el emperador de Roma, al salir de Roma, deja el obispo de Roma como cuidador de la ciudad y lo establece como cabeza de las iglesias. Es ahí donde la bestia, el poder que ataca al pueblo de Dios, se establece, según nuestra interpretación, se establece con fuerza y persigue a la iglesia por 1260 días proféticos. Ya vimos también en el estudio de esta lección, de este trimestre, que en profecía los adventistas del séptimo día interpretamos y al interpretar la profecía usamos el principio día-año. Ese principio quiere decir que en profecía un día representa un año. 1260 días representan 1260 años. Entonces, si agarramos el año 538 y le sumamos 1260, la fecha que caiga debe pasar algo. Y la fecha que cae es el año 1798. Ahora, pastor, ¿qué fue lo que pasó en 1798? Muy bien, en el año 1798 el Papa es arrestado. Recuerde que en 538 él es puesto como el obispo de Roma y durante todo ese tiempo se va estableciendo con poder como líder, no solamente religioso, también político del mundo. Pero en el año 1798 él es arrestado, aún en tiempos de la Revolución Francesa, es preso. Ahora, mira cómo es interesante. La Biblia presenta eso como una herida mortal, que es el título de la lección del día domingo. Una herida mortal. Se hirió al ataque contra el pueblo de Dios con una herida mortal. ¿Por qué todo eso es importante? ¿Cuál es la religión? En mis notas aquí escribí, ¿por qué esto es relevante? Y queridos, la relevancia de este estudio y de la interpretación que le damos a él es, una vez más, estar seguros de que confiamos en un Dios que tiene el control absoluto de la historia. Nada lo agarra a Dios de sorpresa.
Quizá a mí y a usted las cosas nos agarran de sorpresa, pero a Dios no. Dios conoce el fin desde el comienzo. Todo el dibujo de la historia fue hecho por Dios. Y en el dibujo de Dios hay, de entre muchas máximas, una que a mí me encanta, y es esta: al fin Dios vencerá. El fin de la historia es Dios vencerá. El fin de la historia no es el diablo puede ser que gane. No, el fin de la historia es Dios ganará. Y la decisión que usted y yo tenemos que hacer hoy día es esta: ¿queremos estar del lado ganador o queremos estar del lado perdedor? Yo, Rubén, quiero estar del lado de Dios, del lado ganador. ¿Y usted? ¿Qué tal si comenzamos a escribir en los comentarios? Escriba así: yo quiero ganar con Dios. Escriba de esta manera: yo quiero ganar con Dios. ¿Por qué? Esa es una oración. Es una manera de decir lo que queremos decir. Es una manera de expresar un sentimiento bonito. Yo quiero ganar con Dios. Y me imagino que usted también lo desea. ¿No es así? Escriba en los comentarios entonces. ¿Ya se ha preguntado usted cuál fue el gran deseo de Lucifer que hizo con que él se rebelara contra todo? La respuesta es: él quiso ponerse a él en el lugar de Dios. Él quiso ser él más que Dios. Ese es un pecado mucho más común de lo que nos imaginamos. Todas las veces que yo juzgo a mi hermano, yo me estoy poniendo en el lugar de Dios. Todas las veces que yo insulto a alguien, me estoy queriendo ponerme en el lugar de Dios. No poniendo, porque Dios no insulta a nadie. Pero todas las veces que yo condeno a alguien, estoy queriendo poner en lugar de Dios. Es mucho más común de lo que queremos admitir. Lucifer intentó hacer eso, y durante toda la historia de la humanidad, los ataques del diablo fueron para que el pueblo pusiera algo o alguien por encima de Dios. Y esa fue su estrategia. En el comienzo de la historia bíblica eran los ídolos, los dioses de los pueblos. De ahí la recomendación que Dios siempre le dio al pueblo de que alejara, que botara, que quemara los altares, destruyera los altares de otros dioses mientras conquistaban la tierra de Israel. Con el pasar de tiempo, la idolatría, yo me arriesgo a decir que dejó de existir la idolatría como era de ídolos, de dioses, y pasó a existir una egolatría, que es el yo primero. Los discípulos tenían esa batalla, a ver quién era el más grande entre ellos. La lección de la escuela sabática va a usar los textos de Daniel 7, de Apocalipsis 13 y 14 y de 2 Tesalonicenses 2 para mostrar que existe hoy día un movimiento, una fuerza que quiere ponerse en lugar de Dios. Esa es la interpretación que la Iglesia Adventista le da a esos textos. Ahora, gente, y aquí es donde yo quiero llevarlos a pensar. Uno de los ejercicios más difíciles en los últimos tiempos ha sido pensar, razonar, preguntar. Mira, yo siempre digo eso: las certezas absolutas comúnmente son fanáticas. Las dudas son las que nos llevan a los pies de Cristo buscando sabiduría. Porque al fin del día, lo que nosotros no sabemos siempre es mucho más de lo que nosotros de verdad sabemos. Y es ahí donde yo quiero agarrar esta interpretación y darle una vuelta. La interpretación adventista es de que habrá una organización que quererá ponerse en lugar de Dios. Ahora piense conmigo aquí. ¿Será que por veces nosotros nos enfocamos
tanto en a ver quién es la bestia, que quiere ponerse en el lugar de Dios, que como que nos olvidamos que nosotros en nuestro día a día, como que hacemos la misma cosa sin darnos cuenta. Poniendo en lugar de Dios mis gustos personales, poniendo en lugar de Dios mi manera de decir qué es y qué no es, poniendo en el lugar de Dios una relación, un pecado, poniendo por encima de Dios a mi iglesia, poniendo por encima de Dios a mis tradiciones. Esta lección me gusta porque, vuelvo y repito, es una buena llamada de atención a volvernos al estudio de la Biblia, a conocer más de la palabra, a buscar tener en la Biblia sabiduría suficiente para poder identificar dónde están los errores. Ya les conté esa historia en uno de esos estudios de cuando estábamos cambiando dólares en Perú, cuando llegamos de vacaciones y el señor que agarró el billete nos dijo: este billete es falso. ¿Y cómo sabe? Porque yo trabajo con billetes verdaderos todo el día. Y cuando toco un billete falso, yo sé que es falso. Interesante, y de hecho lo llevamos al banco el billete y era falso. La vida del cristiano debería ser así. De tanto que conocemos la verdad, tendremos capacidad de identificar la mentira así. Tendremos capacidad de identificar doctrinas falsas y predicaciones mentirosas muy rápido. Nunca fue tan urgente, vuelvo a repetir, dedicarnos a conocer la palabra de Dios como es en nuestros días. La Biblia habla de una apostasía. Apostasía es alejarse de las enseñanzas de Dios. Pero eso no es únicamente de la bestia del Apocalipsis. Eso no es únicamente de la prostituta de Apocalipsis, no. Eso puede nos estar pasando a todos nosotros si no tenemos el cuidado necesario de humillarnos todos los días en presencia de Dios y decir: Señor, ayúdame a ser fiel a ti y a tu palabra. Y es eso que quiero invitarlo a escribir en los comentarios ahora y decir: Señor, ayúdame a ser fiel a ti y a tu palabra. Escribe eso en los comentarios. Que esta sea tu oración del día. Señor, ayúdame a ser fiel a ti y a tu palabra. Vas a ver cómo al tomar esa decisión, tu vida y tu relación con Cristo van a mejorar. ¿Cuál será la estrategia final del enemigo en los últimos días? La lección de la escuela sabática nos lleva a pensar un poquito en la historia. Durante la historia, cuando habían crisis, los líderes de las naciones buscaban algo para unir al pueblo. Por ejemplo, dice la lección que cuando el Imperio Romano comenzó a ser atacado, el emperador acudió a la religión y a través de la religión, combinando las religiones, el paganismo y el cristianismo, mezclando creencias, mezclando adoraciones, mezclando interpretaciones, logró poner bajo el mismo sombrero a paganos y a cristianos. Y de esa manera logró atacar las crisis. El autor de la lección da a entender de que esa será la estrategia final del diablo, porque es así que la mayoría de los intérpretes del Apocalipsis de la Iglesia Adventista ven este texto, como que en los últimos días las religiones una vez más serán unidas bajo un mismo sombrero para atacar y para defenderse de los ataques. Es de esa interpretación que surge la falta, el deseo adventista de no ser ecuménicos. Todo el mundo ve el ecumenismo
como una manera de unir las religiones bajo el mismo sombrero, y todo el mundo cree que ese sombrero será el sombrero papal. Y gente, obviamente no estoy defendiendo el ecumenismo para nada. Mi punto aquí, vuelvo y repito, es buscar tener los oídos y ojos abiertos a cómo serán estos últimos días. La Biblia, cuando habla de estos temas, deja abierto a mucha interpretación. La Iglesia Adventista tiene una manera muy propia de interpretar estos textos, que me parece una manera sólida de interpretarlos. Otra vez voy a quizá decir algo que va a incomodar a algunos, pero entienda eso, por favor. Por más que tengamos seguro de que nuestra interpretación está correcta, es muy importante mantenernos los ojos abiertos a la posibilidad, por pequeña que sea, de que las cosas no sean como nosotros creemos que serán. Las profecías que nos son dadas nos muestran, entre todas las cosas, para mí la principal, la importancia de conocer la verdad, la importancia de estar del lado de Dios, la importancia de buscar en el Espíritu Santo de Dios discernimiento para tomar decisiones. Queridos, es para mí, Rubén, como pastor, ya pues a 26 años en esta labor, me asusta cuando yo veo personas que son llevadas por todo tipo de predicación. Por veces son llevadas sin ningún criterio, porque escucharon, porque le mandaron, y ahora en tiempos de medios sociales, pues aún más. Querido, no estoy diciendo que dejes de mirar medios sociales, no, acompáñalos. Pero es muy importante tener el discernimiento del Espíritu, y solamente el Espíritu Santo de Dios nos da ese discernimiento para mirar algo con el filtro, con los lentes que Dios nos da del estudio de la Biblia, es decir, esto no está bien. No importa que todo mundo diga que sí. El hecho de que todo mundo apruebe, de que todo mundo crea, no quiere decir que así será. Quiere decir que yo tengo que estudiar cada día más, con cuidado y con esmero, la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, la única cosa que sabemos seguro en cuestiones de interpretación del Apocalipsis es, al fin, Dios ganará. Dios es el victorioso. ¿Cómo serán las persecuciones y cuál será la estrategia de Satanás de los últimos días? Queridos, no tenemos 100% seguro. Tenemos nuestra interpretación, que me parece una interpretación lógica, que me parece una buena interpretación, pero tenemos que tener claro de que por mejor que nos parezca nuestra interpretación, no podemos estar 100% seguros. La única cosa que es 100% segura es Dios tiene la victoria. Dios es victorioso en el conflicto entre el bien y el mal. Y lo que queda de todo esto para mí es la urgente necesidad de estarmos cada día más aferrados a Dios y buscar en Él avanzar, conocer y crecer. Aférrate a Dios. Esa es la única manera de enfrentarnos a las incertezas del futuro, seguros de que estamos del lado ganador. Permítame comenzar el estudio del día miércoles leyendo el último párrafo de la lección escrita por el autor de la lección, el pastor Mark Finley. Por favor, acompañe en pantalla. Apocalipsis predice que en el futuro, en un momento de crisis internacional, nuestro mundo se enfrentará a algún tipo de transformación radical en los niveles político, social, religioso y moral.
por la que la observancia del domingo se hará cumplir y luego se convertirá en la marca de la bestia. Una vez más, no se nos dice cómo se desarrollará todo esto. La Escritura solo nos da líneas generales, pero suficientes como para mostrarnos que el gran conflicto culminará en torno al tema de la adoración de la bestia o del Creador y que el sábado jugará un papel central. Creo que el autor de la lección escribió esta última parte de manera muy clara y muy precisa. El punto que quiero destacar es el ataque a la libertad religiosa. Esto para mí está muy claro en la interpretación de Apocalipsis. El ataque a la libertad religiosa. No se nos dará libertad para adorarnos a Dios como creemos que debemos hacerlo. La interpretación que la Iglesia Adventista le da a este tema apunta el sábado teniendo un puesto especial, tanto así que para nosotros adventistas el sábado es el sello de Dios y el domingo la marca de la bestia. Ahora, quiero, después de afirmar estas dos cosas, llevarlo a pensar en una tercera situación, que es el ataque a nuestra libertad de expresión y nuestra libertad religiosa. Y queridos, por veces nosotros estamos esperando que comiencen los ataques al sábado. Hoy día, 2023, al mirar la situación política y social del mundo, no vemos cómo pudiera haber un ataque al sábado, aunque creemos que habrá. Y ese es uno de los peligros. Por mirar alrededor y ver que todo está en paz, relajarnos. Ese es un peligro. Pero el otro peligro es no darnos cuenta, mientras esperamos que comiencen los ataques al sábado, no darnos cuenta que los ataques a nuestra libertad religiosa ya comenzaron. Los ataques a nuestra libertad religiosa ya comenzaron. ¿Quieres ver cómo eso es verdad? Atrévete en medios sociales hoy día a decir que Dios creó a hombre y a mujer y nada más. Vas a ver los ataques que te van a llegar. Atrévete a decir que, según la palabra de Dios, la familia es hombre y mujer, esposo y esposa. Atrévete a decir que la Biblia pide pureza sexual de los jóvenes. Atrévete a decir esas cosas en el mundo que vivimos hoy día y vas a ver el sinfín de ataques que recibiremos. Queridos, los principales ataques que la Iglesia Adventista recibe hoy día vienen de adentro de la Iglesia Adventista, de movimientos que quieren desestructurar la familia como Dios la creó. Mira, hay gente que no se preocupa en cómo se está predicando el Evangelio, a quién se está ganando para Cristo, no se está preocupado en ayudar al que necesita, no, están preocupados de que la Iglesia Adventista acepte sus agendas progresistas. Y queridos, la Iglesia está fundamentada en la Biblia. La Iglesia cree en la palabra de Dios. Jamás aceptaremos cosas que no tienen fundamento bíblico. Puede ser moderno y muchos usan la excusa de no hay que aceptar, hay que ser tolerantes, hay que amar. Hay que amar, hay que ser tolerantes, hay que proteger, hay que tener misericordia del pecador, en especial porque todos somos pecadores. Pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. La palabra de Dios no se reescribe. La palabra de Dios no se reinventa. Lo que es pecado es pecado. Y si Dios creó hombre y mujer, entonces es hombre y mujer. Pues pueden decir lo que quieran. Si la palabra de Dios dice de esta manera, es porque es de esta manera.
Yo no voy a predicar que ahora pues tienen que atacar e insultar a quien no vive de manera como creemos que la palabra de Dios dice. Porque vuelvo a repetir, atacar e insultar siempre son estrategias del diablo, siempre. Pero entienda esto. Los ataques a nuestra libertad religiosa ya comenzaron. Los ataques a nuestra libertad de expresión ya comenzaron. Sea del mundo o mismo adentro de la iglesia. Yo creo que veremos la interpretación profética adventista del sello de Dios como el sábado y la marca de la bestia como el domingo. Yo creo que la veremos realizada antes de la venida de Cristo. Pero también creo que ya comenzaron a perseguir el pueblo de Dios cuando habla y opina según la palabra de Dios. Porque en nuestros días está sumamente impopular vivir según la palabra de Dios. Y es aquí donde quiero desafiarlo a usted, a elegir vivir según la palabra de Dios, amando, respetando, pero siempre fiel a la verdad, como la brújula lo es al polo. Yo elijo ser fiel a la palabra de Dios. ¿Usted desea la misma cosa? Entonces, por favor, escribe en los comentarios ahora. Yo elijo ser fiel a la palabra de Dios. Yo elijo ser fiel a la palabra de Dios. Esta es nuestra oración y esta será nuestra búsqueda. Y Dios nos bendecirá mientras buscamos ser cada día más fieles a la palabra de Dios. ¿Ya se preguntó para qué servían los sellos en los tiempos bíblicos? Muy bien, en los tiempos bíblicos, los sellos eran usados para dar autenticidad a una carta o a un documento. Ahí estaba el sello del rey o del gobernante que estaba dictando esa carta o esa ley o ese anuncio, qué sé yo. El sello era una muestra de que eso era real. De ahí la imagen que Apocalipsis extrae, hablando del sello. El sello de Dios, creemos nosotros, que es lo que mostrará que este es un seguidor fiel de Dios. Creemos esto. ¿Por qué creemos que el sábado es el sello de Dios? El autor de la lección trae aquí una explicación. Y yo quiero leer esa explicación para que usted pueda entender la lógica que va por detrás de la idea del sello de Dios como el sábado. Acompañe esa lectura en pantalla, por favor. El cuarto mandamiento contiene 3 elementos de un sello auténtico. En primer lugar, el nombre del dueño del sello, el Señor tu Dios, Éxodo 20:10. En segundo lugar, el título del dueño del sello, el Señor que hizo, Éxodo 20:11, o el Creador. Y en tercer lugar, el territorio del propietario del cielo, del sello, el cielo y la tierra y el mar y todo lo que contienen, Éxodo 20:11. Además de esas características, la Biblia presenta el sábado como una señal entre Dios y su pueblo. Existe algunos que interpretan el sello de Dios como el Espíritu Santo y tienen algunos textos para creer en el sello de Dios como el Espíritu Santo. Nosotros no creemos en esa interpretación. Nosotros creemos que el sábado es el sello de Dios. Otra de las justificativas por las cuales creemos que el sábado es el sello de Dios es que lo que distingue hoy día el mundo religioso, la gran diferencia en el mundo religioso en su adoración, es que hay un pueblo que se mantiene fiel a algo que es bíblico.
el sábado es bíblico. El sábado está en la palabra de Dios. Tenemos muchos textos mostrando la veracidad del sábado, la validad del sábado y de las bendiciones que el sábado implica. O sea, creer que el sábado es sello de Dios es bíblico. Es parte de la interpretación bíblica. Esto dicho, es muy importante, vuelvo a repetir, aunque tengamos nuestra interpretación sobre el sello de Dios, es muy importante mantener nuestras antenas prendidas a las cosas que pasan a nuestro alrededor. Porque la énfasis aquí, cuando hablamos de sello de Dios, es la persecución y el fin de la libertad religiosa y la fidelidad a Dios, adoración y obediencia a Dios. Y aunque sí, el sábado es una prueba de adoración y obediencia a Dios, estaba diciendo en la lección de ayer, los ataques que aquellos que guardan la Biblia, de aquellos que tienen sus interpretaciones basadas en la Biblia, están aumentando a cada día más. Por ejemplo, anda a una universidad hoy día y di que eres creacionista. Vas a ver cómo la gente te ataca, se burlan de ti, se ríen de ti. Di a la gente de que te estás guardando para el matrimonio, para tener relaciones íntimas con tu esposo, con tu esposa, y vas a ver que la gente se ríe de ti, la gente se burla de ti. Di a tus amigos que no tomas en las fiestas o que no vas a fiestas. La gente se burla de ti, se ríe de ti. Y no solamente eso, te comienzan a hacer a un lado. Las persecuciones, queridos, este es un punto muy importante. Las persecuciones a aquellos que quieren ser fieles a Dios ya comenzaron. Y es muy importante tener nuestros ojos abiertos a eso. ¿Por qué? Porque esas persecuciones están adentro de la iglesia. Hablo mucho de los ataques de las agendas progresistas y liberales que se hacen contra las interpretaciones bíblicas que la Iglesia Adventista tiene. Pero no podemos olvidarnos de los ataques fanáticos que también son hechos contra la iglesia, de agendas de perfeccionismo y de teologías de última generación que solamente quieren hacer daño al pueblo de Dios. Tanto una como la otra se pintan con buenas intenciones. Son presentadas como una manera correcta, cristiana de vivir. La gente que cree en el perfeccionismo y en la teología de la última generación no son malas personas, para nada. Son personas que de verdad quieren vivir de la manera más correcta posible. Quieren vivir, quieren mostrar el poder de Dios en sus vidas. Lo que comúnmente pasa es que pronto se dan cuenta de que por más poderoso que Dios sea, su naturaleza humana siempre fracasa. ¿Y qué es lo que hace uno cuando está en pecado y predica perfección? Es atacar. Por eso que comúnmente los que predican ese tipo de teología, ese tipo de creencia, atacan y atacan y atacan. Por otro lado, aquí están los que, en nombre del amor, quieren que la iglesia acepte todo tipo de comportamiento y estilo de vida. Sí, hay que amar a las personas, claro que hay que respetar, hay que ser misericordioso. Pero la Biblia es un libro de amor, de gracia, de salvación, pero la Biblia es un libro que cambia mi vida. Dios me acepta como estoy, pero Él quiere cambiar. Y aquí está la belleza de todo esto, de la gracia y del Evangelio. Es que aquí está un grupo que no quiere cambiar. Y aquí está un grupo que exige que todo el mundo cambie. Y aquí al centro está el Evangelio, que dice,
yo te voy a dar fuerzas para caminar. Y si caes, te voy a dar fuerza para levantar. Y seguiremos caminando. Y si vuelves a caer, te levantaré otra vez. Y te levantaré todas las veces que sean necesarias. ¿Cuántas veces he visto gente diciéndome así, pastor, yo creo que para mí no hay esperanza? Yo creo que he fallado, ya mejor voy a dejar de ir a la iglesia, ya mejor voy a abandonar todo eso de fe, porque pastor, no logro vivir sin pecar. Creo que Dios ya está desapontado conmigo. Querido, por favor, entiende eso. Jamás Dios dejará de amarte a ti, jamás Él estará desapontado contigo. Sí, obvio que Dios quiere que no caigas, no porque lo lastima a Él. Claro que Cristo se entristece con nuestro pecado, pero es que Dios sabe cómo nos duele a nosotros el pecado. Él sabe cómo nos duele a nosotros caer, fallar. Y Él nos quiere poner de pie. Él nos quiere levantar. Él quiere hacer de nosotros nuevas criaturas. Sí, el sábado es el sello de Dios. El domingo es la marca de la bestia. No hay lugar a duda para eso. Pero jamás pierda de vista que ya estamos siendo atacados, tanto de afuera de la iglesia como de adentro de la iglesia. Por eso, más que nunca, vuelvo a repetir, es urgente mantenernos fieles a la palabra de Dios. Aférrate a la palabra de Dios. Esa es la única manera de navegar por ese torbellino de mentiras que se tiran desde un lado y desde el otro, y llegar seguros al puerto seguro, que es nuestro Señor Jesucristo. Permítame leer una cita de los escritos de Ellen G. White para comenzar el estudio de viernes. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esa triple unión nuestro país, Estados Unidos, repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 426. El estudio de esta semana y de este trimestre ha sido un estudio muy interesante y muy bueno. Le recomiendo seguir estudiando este tema. Le recomendaría más. Vuelva así que terminemos el trimestre y estudie esta lección toda otra vez. Yo creo que hay mucho que aprender. Pero ojo aquí, querido amigo, y aquí creo que está uno de los problemas que enfrentamos hoy día como iglesia. Hay muchos que al leer una cita como esa, lo que hacemos es intentar buscar 5 patas al gato. Pastor, ¿de qué quiere decir? Estoy diciendo esto. Vemos una cita como esta y pasamos ahora el día en la internet buscando noticias que nos ayuden a ver de que mira que el protestantismo, que el espiritualismo, que el catolicismo, que el paganismo, y comenzamos a buscar. Y se crea un sinfín de teorías de conspiración. Por ejemplo, una de las que escuché mucho estos últimos días es de que los jesuitas están infiltrados en la iglesia. La gente dice que soy jesuita, pues no tienen idea cómo me divierte cuando me dicen eso. No, que su papá es jesuita, que fulano es jesuita. No. Bueno, todo mundo tiene su teoría de conspiración. Querido, te voy a decir una cosa. No hay nada que usted pueda hacer que vaya a apresurar el cumplimiento de esta profecía. Dios no nos pidió que estuviéramos parados, sentaditos, a ver, mirando cuándo se va a cumplir esta profecía. Déjame buscar videos que hablen del cumplimiento de la profecía. No. La misión del creyente, la misión de aquel que está en Cristo, no es estar sentado mirando a ver cuándo. La misión del creyente, aquel que está en Cristo, es levantar la mirada y ver, mientras Cristo no viene,
¿a quién puedo llevar a los pies de Cristo? Nosotros no esperamos parados. Nosotros esperamos en acción. No alimentando una iglesia, y sí buscando a los que están sin esperanza. Predique los sermones para la iglesia, claro que sí. Pero recuerde que nuestra misión no es engordar los miembros de la iglesia con buenos sermones, con sermones llenas de citas y de pasajes, no. Nosotros nos reunimos en la iglesia, y aquí está uno de los problemas de muchas iglesias, es que pasamos la vida sentados adentro de la iglesia, pensando que nuestra misión es estar sentados adentro de la iglesia, y no nos dimos cuenta que estamos creando un sinfín de gordos, obesos espirituales. Yo sé que la expresión que estoy usando es duro y puede sonar hasta grotesca, hasta grosera. Y les pido adelantado perdón por eso. Pero esa es una realidad. La misión del pueblo de Dios no es estar sentado mirando a ver cómo se cumplen las profecías. La misión del pueblo de Dios es seguir avanzando y anunciando la pronta venida del Señor Jesucristo, tocando de puerta en puerta, amando a las personas, acercándonos a aquellos que todavía no conocen de Cristo. Pastor, que me voy al campo. No, no te vayas al campo. No vas a alcanzar nada yéndote al campo. Anda a la puerta de tu vecino, a ver si está con hambre, a ver cómo le puedes ayudar. Y creo que si haces esto, muy pronto las profecías se cumplirán y tú estarás tan aferrado en la predicación del Evangelio que te voy a decir así de manera divertida, estarás tan enfocado en la predicación que sentirás una mano tocándote al hombro y será el propio Señor Jesucristo diciendo: ya, hijo, hiciste todo lo que tenías que hacer, ven, es hora de irnos juntos al cielo. Que Dios te bendiga mucho. Gracias por estar aquí conmigo en este estudio. Si todavía no se suscribió, por favor, háganos el favor y la gentileza de suscribirse a mi canal. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga y nos vemos para la próxima semana, para el último estudio de este trimestre. Chao.